En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy vamos a contemplar en el Evangelio la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es una lindísima ocasión para poder sentir de alguna forma cuánto Dios nos da gracias sensibles para aguantar los momentos difíciles. Y en concreto, no hay mayor prueba de amor que la que Dios nos da, precisamente en la Eucaristía. Y es precisamente que hoy vamos a renovar la promesa de nuestro bautismo después del sermón, porque una persona, un jovencito, Ian, de 10 años, va a hacer su primera comunión. Entonces vamos a tener esta alegría de hasta tener un poco más sensible y cercano a nosotros las alegrías de una de las transfiguraciones que Dios hizo en nuestra alma en nuestra primera comunión. Renovamos hoy esa alegría y vamos a comenzar pidiendo perdón por todas nuestras faltas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que, después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido a mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Loor a vos, Rey de eterna gloria, loor a vos. Loor a vos, Rey de eterna gloria, loor a vos. Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Loor a vos, Rey de eterna gloria, loor a vos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado,
Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Pueden sentarse. En los años 40, cuando todavía Pío XII era el Papa, en determinado momento nuestro fundador fue invitado a participar de una canonización. Una canonización es cuando a una persona, después de años de estudios, tal vez muchísimos años, es cuando, después de estos estudios, se ve que la persona cumplió todas las virtudes en grado heroico. Aquella persona es digna de estar canonizada. O sea, esa persona ya se le puede llamar San fulano de tal. En este caso, se hace una ceremonia, puede ser dentro, puede ser fuera de una misa, generalmente es dentro de una misa, cuando el Santo Padre solemnemente canoniza a alguien, insisto, después de muchos estudios, después de verificar cuál es la devoción y obviamente después de ver, digamos, un elemento interesante, quién es el que le tiene devoción a él. Porque si existe el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, casi que podríamos hoy inventar informalmente, dime quién le está rezando a quién y le diré quién era esa persona. Y resultado que un día nuestro fundador estaba, todavía en los años 40, la iglesia, como siempre, pero sobre todo en esta época, guardaba todavía algunos esplendores que habían restado de tiempos muy antiguos. Entonces comenzó la misa de canonización y el fundador de los Heraldos, el inspirador de toda esta obra, estaba en un palco donde había varios embajadores en la Basílica de San Pedro. Resultado que a él le tocó al lado de, un poco extraño, pero le tocó al lado del embajador de Turquía. Turquía puede ser que tenga relaciones diplomáticas con el Vaticano, tiene una parte en Europa, pero es un país oficialmente musulmán. No sé si es una república islámica o... La cosa es que es un país musulmán y obviamente el embajador de Turquía no era católico. Entonces comenzó la canonización. En concreto me recuerdo ese día fue canonizado un santo llamado San Vicente María Strambi y otros santos más, infelizmente no recuerdo. La cosa es que comienza un cortejo enorme. Primero entraban a la misa los superiores
generales de cada una de las órdenes. Entonces, iba en un cortejo el superior general de los dominicos, de los franciscanos, de los jesuitas, de los redentoristas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego comienzan a entrar obispos, cardenales. Por último, el Papa antiguamente tenía una silla gestatoria, era un trono que era llevado, si no me equivoco, por 8 o 12 personas, no recuerdo bien, y el Papa andaba en ese trono. Paréntesis, un Papa anterior, San Pío X, él tenía horror a ese trono en el sentido de que él se mareaba, porque usted es llevado por personas y a una altura por encima de las cabezas de lo que le están llevando a usted. Entonces San Pío X se mareaba, pobrecito, y sin embargo hubiera sido tan fácil para él decir, no, vamos a acabar con este asunto porque sinceramente no, el Papa no está encima de todo, ¿sí? No, mucho esplendor, no. Él sabía su posición, él era humilde, sabía que él tenía que hacer todo el ceremonial que la Iglesia mandaba. Y por esa humildad y por ese amor a Dios que él tenía, se aguantó todos sus mareos y subía a la silla gestatoria que era llevado en algunos cortejos. Y él iba muriéndose por dentro, pero como buen santo que era, él iba bendiciendo a todo el mundo, etc. Cerramos paréntesis y volvemos al caso que les quería contar. Entra el Santo Padre, se baja de su silla gestatoria, comienza la misa. Entonces, un esplendor, incluso nuestro fundador le llamó la atención porque había un detalle pintoresquísimo. En el ofertorio entraba una jaulita con 3 palomas y un saquito con monedas de oro. Y curiosísimo, ¿qué habrá sido esto? Simple, era una costumbre que se mantenía de la época de las catacumbas. Entonces, la Iglesia conservaba ese ceremonial. Entonces, imagínense lo que es ver entrar un obispo con una jaulita con 3 palomas. Realmente una cosa medio sui generis, diferente. Sin embargo, la Iglesia siempre guardaba todos los ceremoniales. Alguno diría, no tiene utilidad. Yo diría, usted es un verdadero inútil si no se da cuenta de la importancia del ceremonial, de la importancia del incienso, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado que en determinado momento vino la consagración, todo el mundo arrodillado. La consagración en el Vaticano era sui generis, porque 300 trompetas de plata que mandó a hacer Michelangelo eran tocadas en el momento de la consagración. Nuestro fundador contaba que él estaba ahí en medio de aquel ambiente. De repente le entró curiosidad. ¿Y qué pasará con el embajador de Turquía? Porque él no es católico. En ese momento, disimuladamente, miró por un poco así y se encontró que el embajador de Turquía estaba arrodillado y estaba llorando. Corrían lágrimas por sus ojos. ¿Por qué? Porque él había visto el esplendor de la Iglesia Católica. Sobre todo, una gracia le había tocado el corazón, pero ante todo, él había visto el esplendor de la Iglesia Católica. Algo de Dios él vio, porque no es cualquiera que llega delante de una consagración, se arrodilla no siendo católico, a veces ni los católicos se arrodillan, uno no siendo católico se arrodilla y comienza a llorar. Y es precisamente el tema. Después de una larga introducción, podemos desarrollar o aplicar este tema para la Iglesia, incluso de una utilidad espiritual para cada uno de nosotros, incluso una tercera aplicación que la vamos a dar al final. Cada uno de nosotros, en determinado momento, tuvo una gracia muy fuerte con Dios. Dios le habló, no sé, en una confesión, en una misa, en un libro de un santo que leyó, en alguna historia que le llamó la atención, en una misa, entrando a esta iglesia, entrando a cualquier iglesia, una imagen de Nuestra Señora. Son los, como que por así decirlo, pretextos que Dios toma para mostrarnos cómo es Él. La prueba de que todos ustedes en determinado momento recibieron una gracia muy fuerte de Dios es que están aquí sentados. Si no estuvieran aquí sentados, simplemente estarían pensando en otra cosa. Pero están aquí, ¿por qué?
porque alguna cosa en nuestra mente nos recordamos de cuando Dios nos llamó, de mi primera confesión, de mi primera comunión, de una gracia que recibí delante de una imagen, de un canto que sonó durante la misa, del incienso, alguna cosa. Dios se mostró. Y lo hace ¿para qué? Para que nosotros aguantemos durante toda nuestra vida tentaciones, problemas, dificultades, tentaciones contra la fe. Dios nos quiere resguardar, y cuando Dios nos muestra como que su gloria personalmente a cada uno, todo el mundo piensa, no, yo voy a seguir atrás de aquello que vi, de aquello que Dios me hizo sentir. Fue solo una vez, fue 2 veces, fueron pocas, pero fue suficiente para que mi alma se viera impulsada a ir atrás de aquello que yo quiero para mí, de aquel Dios que fue el que me dio esa gracia. Pasa con nosotros, y por eso es que la iglesia, nosotros somos parte de una iglesia. Esa iglesia tiene una parte en el cielo, iglesia triunfante, tiene una parte en el purgatorio, la iglesia purgante, y tiene una parte aquí en la tierra, que es la iglesia militante. Cada uno de nosotros es al mismo tiempo como que un soldado de Dios y un campo de batalla donde Dios está constantemente queriendo conquistar mi corazón, y infelizmente el enemigo infernal también. Eso personalmente. Ahora, si lo vamos a aplicar a un conjunto, si lo vamos a aplicar a la Santa Iglesia, ahí es que viene precisamente una razón importante de entender los días que estamos pasando. Hay que ser o muy ciego o hay que ser muy bobo para no darse cuenta que los días que estamos pasando son de crisis. Crisis en la moral, crisis en los países, crisis en esto, y qué pena decirlo, hay como que o crisis o confusión también dentro de la iglesia. ¿Y para dónde vamos? Muy simple. Dios siempre permitió que la iglesia como que se transfigurase. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa mística de Cristo. Y todos sabemos que en un matrimonio, sobre todo un matrimonio tan perfecto como el de nuestro Señor con la Santa Iglesia, en ese matrimonio lo que es de uno es de otro. Y si Dios Padre quiso darle a Dios Hijo la oportunidad de transfigurarse para que los apóstoles pasaran por la pasión recordando la gloria futura, la iglesia también tiene el don de transfigurarse, de muchas veces mostrar toda su gloria, todo su esplendor, incluso en el sentido de tocar las almas, todo su poder. Todos nosotros, toda la iglesia vio en determinados momentos cómo la iglesia en algunas épocas se fue transfigurando para pasar por una crisis. Y en esta época de crisis toca a cada uno de nosotros descubrir dónde la iglesia está mostrando su verdadero esplendor, dónde está ella mostrando su verdadera gloria, dónde está mostrando la gloria futura de un tiempo que no sabemos cuánto va a durar en crisis, hasta que se cumpla la promesa que Nuestra Señora hizo en Fátima: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará y la iglesia tenga una refulgencia, tenga un brillo que no tuvo nunca en la historia. Porque en cada crisis la iglesia siempre sale más brillante, más perfecta. Y es precisamente curioso porque pareciera que no tiene nada que ver la primera lectura que habla de Abraham, parece que no tiene nada que ver con la transfiguración. Sube al monte Moría y entrégame a tu hijo en sacrificio. Abraham representa a Dios Padre, Isaac representa a Dios Hijo,
nosotros tenemos que como que caminar con Isaac en este momento. Y por más que el camino sea difícil, por más que hay espinas por el camino, por más que estoy cansado, saber que hay una gloria futura que se nos va a mostrar. Llega el momento de subir el monte Calvario, el monte Moriah, pero nuestras vistas tienen que estar, porque solo del monte Moriah o solo del monte Calvario se consigue ver con claridad dónde está el monte Tabor. Y es precisamente lo que nos invita la liturgia, lo que nos invitan las lecturas en el día de hoy. La iglesia está pasando por problemas, sí, pero hay una gloria futura que nos espera, inclusive prometido por Nuestra Señora. Y todos nosotros tenemos que recordar, siempre guardar con cariño aquellos momentos, aquellas gracias por las cuales Dios se transfiguró, entre comillas, en nuestra presencia. ¿Cómo guardar esas gracias? Muy simple. Es más o menos como querer preguntarse cómo hacer para conservar la gracia, cómo hacer para conservar al propio Dios en mi corazón. Dios encontró la mejor idea de todas. Solo Dios podría imaginarse, o solo en la imaginación de Dios cabía que nosotros, para guardar las gracias en nuestro corazón de la transfiguración y poder pasar por futuras pasiones, solo a Dios se le ocurrió la idea de recibir, que podamos recibirlo en alimento. Solo Dios, nadie jamás pensó en eso. Solo un Dios capaz de tanta bondad, de querer no solo estar con nosotros, sino de querer entrar en lo más profundo de nosotros. Solo un Dios fue capaz de crear, inventar, llegar al punto de querer hacerse alimento para nosotros. Y es por eso este día tan bonito que Benjamín escogió para hacer su primera comunión. ¿Fue usted? No sé, no me acuerdo. Benjamín escogió este día para hacer su primera comunión. Lo haya escogido o no de propósito, encaja perfectamente para renovar nosotros la gracia de aquella inocencia de nuestra primera comunión. Algunos se preguntaría, bueno, Padre, yo en mi primera comunión me había confesado, estaba perfecto, y fue pasando el tiempo y gran parte de mi alma, de mi túnica bautismal que estaba impecable, se fue quedando pegada en caminos, El fundador de los Heraldos decía, la mejor forma de restaurar nuestro bautismo es admirando a Dios, admirando a Nuestra Señora, admirando a la Santa Iglesia. Hoy, el que hace la primera comunión es motivo de admiración y de recordar ahora las gracias que recibimos en nuestra primera comunión. Por eso, todos juntos vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo. Mejor dicho, Benjamín lo va a hacer, pero todos lo haremos con él. Vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo, vamos a renovar nuestra fe y para eso vamos a ponernos de pie. Para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Yo pregunto, ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones? ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Acudamos al Salvador de los hombres, que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por la Santa Iglesia, para que sea la luz que brille en el mundo, hasta que despunte el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, para que recobren la salud y vivan alegres en la esperanza del retorno del Señor, que transfigurará nuestro cuerpo de miseria en cuerpo de gloria, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los fieles difuntos, para que los admitas a contemplar la luz de tu rostro, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que por intercesión de María Santísima podamos llegar incólumes, decididos y seguros al buen puerto de la eternidad, que es el cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Benjamín, que hace hoy su primera comunión, para que María Santísima, siempre Madre del Buen Consejo, interceda siempre por él, para que él cumpla todo lo que Dios desea de él y le conceda la gracia de ser santo en esta vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Protégenos, Salvador nuestro, y danos tu gracia y tu perdón, para que caminando según tus pasos, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Cielo
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joaquín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, Benjamín, que por primera vez invitas en este día a participar del pan de vida y el cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédele crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque, aún viviendo en la tierra, nos haces ya partícipes de los bienes del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias.